días a todos y a todas. Pues hoy nos vamos a acercar a una propuesta nueva, una propuesta para una enseñanza basada en la pedagogía de la investigación y el paradigma del cuestionamiento del mundo. Es algo que nace como una respuesta a las dificultades de enseñar ciencias y matemáticas y en un afán de mejora del aprendizaje basado en el descubrimiento, a partir de actividades basadas en auténticos problemas. He dicho muchas palabras, pero estas son las clave: investigación, cuestionamiento del mundo, problemas auténticos, reales, y además hablaremos del rey, no el antiguo rey de España, que ahora nadie sabe dónde está, sino de rey como una forma eficaz de organizar preguntas y respuestas. Porque se trata de esto. Hoy se trata de aprender a hacer buenas preguntas. ¿Quiénes? Los profesores, los alumnos. Ahora lo veremos. Y también veremos que esta propuesta podemos pensarla para otros campos también más allá de las ciencias y las matemáticas, o incluso, mucho mejor, a modo multidisciplinar junto a ellas, y también para distintas edades. Y bien, nuestra ponente de hoy se llama Susana, es Susana Vázquez. Susana es coordinadora del Departamento de Matemáticas y docente en secundaria y bachillerato de esta disciplina en el Col·legi Natzaret d'Esplugues de Llobregat. Es allí docente desde hace 5 años y su empeño en formarse continuamente le llevó el año pasado a entrar en un grupo de investigación que trabaja en la didáctica de las matemáticas para crear un impacto real en la innovación educativa. Aprovechamos para saludar a Berta y Mariana, sus directoras de tesis, que han querido acompañarla en esta webinar junto a otros compañeros del grupo de investigación. Es el trabajo de este grupo y de su tesis el que Susana viene a presentarnos generosamente en el día de hoy. Además de las matemáticas, debo decir que a Susana le gustan las carreras de montaña y los obstáculos. Ya la ven aquí. Ya se ve, una luchadora persistente. Y además disfruta también tocando la guitarra con sus amigos, y quizá nuestros participantes de Ecuador la recuerdan, puesto que, aparte que le gusta viajar mucho, pues estuvo colaborando un tiempo en el Colegio José María Vélaz de Quito y otros colegios de fe y alegría. Del Col·legi Natzaret d'Esplugues de Llobregat, comentar que está ubicado en un barrio popular a la falda de la Serra de Collserola, muy cerquita de Barcelona. Es un centro que ha permanecido siempre muy vinculado al pueblo de Esplugas, ofreciendo una educación cristiana de calidad y comprometida con el crecimiento integral de niños y las niñas de la población. Es un colegio vivo, atento a la situación concreta del presente y con una mirada en el futuro, con el propósito, como compartimos todos los colegios Nazaret, de educar hombres y mujeres capaces de transformar la sociedad en la que viven. Pues Susana, ya te dejo para ti, para que puedas comenzar, que ya tenemos ganas de aprender un poquito más sobre ese título que nos tiene muy intrigados. Así que todos tuyos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Nuria. Genial. Vale, pues bueno, muchas gracias, Nuria. Intentaré hacer esta presentación lo más dinámica, rápida posible. Bien, pues como has dicho, el título de esta presentación es presentar un poco la experiencia vivida en este año, 2 años que
conocido la teoría antropológica. Ahora explicaré un poco más. La base y el centro de todo esto está, como has dicho, en las buenas preguntas. Bien, vamos allá. En este webinar primero os explicaré un poco, como siempre, ¿no? Las metas de comprensión, lo que intentaremos abordar. Luego os haré una pequeña introducción sobre el grupo de investigación, que como has dicho, Nuria, pues participo, y a lo que nos dedicamos. Y específicamente, el webinar intentaré explicar la propuesta, que son los RACE, que son los recorridos de estudio e investigación, y dar algunos ejemplos y unas herramientas muy concretas que se llaman los mapas de cuestiones y respuestas. Sobre todo, me gustaría que nos quedáramos con estas dos ideas, que voy a intentar dar ejemplos de herramientas concretas, de propuestas concretas, que se llaman los RACE y los mapas de cuestiones. Y luego al final hablaré y debatiremos un poquito sobre el PBL. Bien, pues nuestras metas de comprensión son, bien, estas. La primera, os quiero explicar qué es la teoría antropológica de lo didáctico, que lo abreviaremos y lo iremos llamando durante la sesión como la TAD, que básicamente es el marco de investigación en el que nos movemos en el grupo de investigación y trata de trabajar en el ámbito de la innovación educativa, en concreto de las matemáticas, pero la propuesta es muy ampliable al resto de disciplinas. Otra cosa importante es aceptar y asimilar que lo que nos pasa en el aula muchas veces, lo que sucede cada día en el aula, no depende únicamente de las habilidades y de las herramientas del profe, sino que depende de muchísimos aspectos que abarcan muchos ámbitos. Otra cosa importante es que cuando intentamos hacer educación educativa, seguro que nos hemos encontrado con un montón de trabas, impedimentos y problemas. Y una de las cosas que se intenta solucionar aquí es dar un poquito más de concreción, un poco más de detalle a la hora de diseñar las propuestas y el diseño de la gestión en el aula. Uno de los puntos fuertes de la presentación será hablar de estos dos paradigmas, que hablaré bastante. El primer paradigma sería en el que vivimos actualmente, en general, que se llama el paradigma de la visita de las obras. Más adelante explicaré un poco más qué significa esto. Y estamos viviendo una transición, intentamos llegar a un nuevo paradigma en el que las preguntas son el centro del proceso de aprendizaje. Y finalmente también me gustaría acabar de motivar a todos los profes que estáis ahí detrás para tener un rol activo en el proceso de la innovación pedagógica y tomar el rol de ser profesor e investigador a la vez y así participar un poco más en el proceso de la innovación. Bien, pues el grupo de investigación en el que trabajamos está formado por investigadores de diferentes universidades de toda España, que trabajan en el marco de la teoría antropológica de lo didáctico. Trabajamos en proyectos de investigación, en innovación educativa y los miembros trabajan en formación de profesorado, o sea, en escuelas de magisterio, y también se hace colaboración con escuelas de infantil, de primaria, de secundaria y también en el ámbito de la educación universitaria. Una cosa curiosa del título del grupo, ¿no?, es la palabra antropológico. ¿Por qué esta palabra dentro del título? Bien, pues las herramientas a lo que responde, ¿no?, la teoría corresponde a un nivel de generalidad asociada al ámbito de la humanidad, es decir, que intenta analizar los procesos desde el punto de vista de la humanidad, de la actividad humana, intentando excluir todo aquel tipo de valor provocado por la sociedad, las instituciones, los colegios, sino hablar de los procesos de manera general. Pues dentro de este grupo de investigación, una de las tareas es difundir los resultados de la investigación docente y dentro del grupo actualmente se está trabajando con este proyecto, que es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Ciencia de España y que colabora con diferentes centros del Estado para intentar entender un poco mejor cuáles son esos procesos de innovación y facilitar estas propuestas de las que hablaré hoy, los RACE.
y los diferentes dispositivos de los que dispone la teoría. Estos dispositivos lo que hacen es poner en el centro de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje a las preguntas. Y aunque la propuesta tiene muchos años ya de trabajo, el aspecto de la difusión en escuelas es bastante innovadora, es pionera. Y aunque ya sabemos, ¿no?, que todo el momento de la innovación pues lleva ya unos años, tenemos la pega de que esta innovación muchas veces se limita a dar grandes titulares y grandes principios. Por ejemplo, pues situar al alumno en el centro, pues el aprendizaje activo, los PBLs, grandes titulares, pero luego la falta de concreción, hay falta de detalle a la hora de diseñar y de llevar al aula. Entonces, hay una falta de metodología, de sistematización para hacer este diseño de estos nuevos procesos en el ámbito de la innovación. Vale, intentaré pasar rápido la parte teórica. La teoría antropológica de lo didáctico, la TAD, nos dice que se considera que lo que pasa en el aula no solamente depende del profesor, estemos tranquilos porque depende de otras muchas cosas, de la sociedad, de la escuela, de la pedagogía concreta que hay en la escuela, incluso de la disciplina, de la asignatura que se dé. Y esto le llamamos las condiciones y las restricciones, o sea, aceptamos que no todo es culpa nuestra. Luego, dentro del marco de esta investigación, la línea de investigación tiene ya más de 30 años, la desarrolló el investigador Yves Chavalar y en el año 90. Pero esta línea de investigación nace antes del investigador francés Guy Brousseau a partir de la teoría de las situaciones didácticas del año 97. Toda esta línea de investigación ahora se concreta con la experimentación de los recorridos de investigación, que son los RACE. Bien, pues el investigador Yves Chavalar propone que, dentro de la teoría antropológica, ¿no?, existen hoy en día dos paradigmas, existen dos puntos de vista desde el cual pues, abordar todos los procesos de enseñanza. El primer paradigma es el llamado el de la visita de las obras. En este paradigma tiene la metáfora de la visita a un museo. Entendemos la enseñanza como, a veces la entendemos como que los estudiantes son unos visitantes, unos turistas que están visitando un museo y el profesor es simplemente el guía turístico que hace la ruta, diseña la ruta y les explica a los diferentes turistas, alumnos, cuáles son las obras importantes de ese museo y explica pues la forma, explica cómo se hizo, igual la historia, también puede explicar para qué puede servir y ya está. En cambio, entonces el plan de estudios, el currículum, se entiende dentro de este paradigma como la colección, el listado de todos los contenidos o obras que los estudiantes deberían conocer y los maestros también deberían conocer para saber guiar a los estudiantes turistas por el museo. Por otro lado, el paradigma del cuestionamiento del mundo sería un paradigma más global que englobaría al anterior, en el que el currículum, el plan de estudios, se propondría no como la colección de contenidos, sino como la colección, el listado de preguntas importantes, interesantes, que todos los estudiantes deberían poder hacerse en algún momento. Bien, vamos a entrar un poco más en detalle con esto. Tengo dos citas muy interesantes. Dentro de la enseñanza tradicional de muchísimas disciplinas, entre ellas las matemáticas, nos vemos identificados con este paradigma antiguo, el paradigma de la visita de las obras. Nos han dicho que tenemos que enseñar estos temas y que móntatelo como puedas, intenta que sea lo más entretenido, funcional, que los estudiantes comprendan, pero muy pocas veces se nos justifica, incluso a los profesores y mucho menos a los alumnos, cuál es el uso, la necesidad de conocer ese contenido. El investigador José María Esteve tiene esta cita que leeré porque es muy buena. Dice, no tiene sentido dar respuestas a quienes no se han planteado la pregunta.
Por eso, la tarea básica del docente es recuperar las preguntas, las inquietudes, el proceso de búsqueda de los hombres y mujeres que elaboraron los conocimientos que ahora figuran en nuestros libros. Para ello hay que abandonar las profesiones de fe en las respuestas ordenadas de los libros y, importante, hay que volver las miradas de nuestros estudiantes hacia el mundo que nos rodea y rescatar las preguntas iniciales, obligándoles a pensar. Esto es básico. Y añadiré otra cita del investigador Yves Chavalard, es el desarrollador principal de la línea de investigación, que nos dice que la enseñanza de las matemáticas, y aquí podemos también leer cualquier otra disciplina, es una vieja enseñanza que presenta problemas para ser renovada. ¿Y de qué sufre? Sufre básicamente de la ausencia de sentido. Los objetos enseñados se condensan en respuestas a ciertas cuestiones que hemos perdido. Debemos recuperar esas cuestiones. ¿Por qué nos interesan los triángulos? ¿Por qué necesitamos simplificar fracciones? ¿Por qué nos interesan las propiedades de las figuras? Hay tantas respuestas en la cultura escolar que han perdido su origen, convirtiéndose en monumentos sin vida. Es esta cultura escolar la que tiene que ser renovada y devuelta a la vida en las aulas. ¿Cómo? Situando las cuestiones en el origen de estudio de las matemáticas o de cualquier disciplina, cuestiones que deberán ser seriamente estudiadas. Bien, pues la superación de este paradigma de la visita de las obras no es una tarea sencilla. Y como demuestran vosotros los muchos años y esfuerzos que hemos dedicado a la innovación docente, lo podemos vivir tanto en España como en el resto del mundo. Este antiguo paradigma, el de la visita de las obras, como digo, el currículum es todos los contenidos, el listado, el índice del libro de texto y los estudiantes visitan, gracias al profesor, los diferentes contenidos que son los diferentes monumentos. En cambio, el nuevo paradigma, ¿cuál es? Es el paradigma que llamamos el de cuestionamiento del mundo. Intentamos que este paradigma incluya al anterior, pero ahora el plan de estudios se entiende como la colección de todas las preguntas interesantes que los alumnos deberían plantearse y deberían estudiar y conseguir responder. Y además, el profesor ya no es el guía turístico que los guía por el museo, sino que es parte del grupo de investigación, parte de la comunidad que estudia todas estas preguntas importantes. Y esto genera un cambio de rol también en el profesor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la teoría antropológica, de la TAD, para conseguir hacer esa transición, para salir del paradigma de la visita de las obras, romper este paradigma e intentar transitar hacia el nuevo paradigma? Pues la propuesta es, como he dicho antes, los RAIs, los recorridos de estudio e investigación. Luego os explicaré con más detalle las diferentes etapas, pero lo más importante de un recorrido de estudio e investigación, el punto inicial, es la cuestión inicial, la cuestión generatriz, la pregunta original. Es el punto de inicio de este recorrido, que será al final pues, un proyecto, una investigación, y que su objetivo es conseguir responderse. El grupo de investigación intentará responder a esta cuestión inicial. Entonces, importantísimo que esta cuestión inicial pues, cumpla una serie de características, y podemos decir que tiene que cumplir 3 características. La primera, que tiene que ser interesante, tiene que ser viva para la comunidad de estudio. Podemos ir pensando en ejemplos de preguntas, porque luego os pediré que me deis unos ejemplos por el chat. Entonces, importante que la cuestión inicial sea interesante, viva, para que no vaya a parar a una obra, a una escultura muerta, que no tenga ninguna funcionalidad, o sea, que a lo que dé respuesta sea algo de interés y funcional. Para la comunidad de estudio, que es los estudiantes y el profesor. Luego, no puede tener una respuesta inmediata, es decir, no puede ser una pregunta googleable, no puede ser una pregunta de sí y no, tiene que ser una pregunta que me genere pues, una duda, incluso al profesor. Y la tercera es que tiene que tener poder generador, es decir, que tiene que tener potencial para poder derivar en otras muchas preguntas, o sea que para poder responder a la pregunta inicial necesites de muchísimas otras herramientas que se van a convertir en otras preguntas y gracias a esas nuevas preguntas derivadas podamos contestar a la pregunta inicial. Cuando hablamos de la comunidad de estudio nos referimos a estudiantes y profesores y esto simula
un grupo de investigación profesional. En un grupo de investigación profesional tenemos a investigadores de diferentes categorías. Están los que ya se han doctorado y los que estamos en proceso. Entonces, en este grupo de investigación, los diferentes papeles, los diferentes roles se cohesionan para intentar elaborar un proyecto común. En este caso, el profesor, y es, otra vez repito, importantísimo, no es el que tiene las respuestas. De hecho, el profesor igual podría desconocer la respuesta desde un principio porque tiene que ser una pregunta compleja y sin respuesta inmediata, sino que es el profesor el que acompaña, guía y también se interesa por intentar descubrir la respuesta de la pregunta inicial. Como ejemplos de preguntas interesantes, nos surgió en el grupo de investigación, una de los miembros del grupo nos hizo ese experimento. Hablaremos de la leyenda de Sant Jordi. Aquí en Cataluña es muy famosa, pero igual en el resto del mundo no lo es, entonces haré un resumen rápido. Es la típica leyenda, cuento infantil, en el que había un poblado y apareció un dragón. El dragón pues mataba gente con su aliento y se tragaba a las personas vivas, era todo un desastre. Y el pueblo, la comunidad, decidió que cada día le darían al dragón una persona para que se la comiese y la sortearían, lo harían a suertes. Y un día, mala suerte, le tocó a la hija del rey. Y de repente, pues cuando el dragón ya abría la boca y se la iba a comer, apareció cabalgando en su caballo blanco con el escudo dorado, guapísimo, el caballero de Sant Jordi, para salvar a la princesa de las garras del enorme dragón. Y el caballero pues mata al dragón, todo el mundo contento, y de la sangre del dragón apareció un charco de sangre debajo del dragón y de ahí nació un rosal y el caballero cortó la rosa más bonita y se la entregó a la princesa en señal de amor. El rey le pidió que se casase, el caballero dijo que no y se fue. Total, que esta leyenda acaba dentro de Cataluña pues siendo una tradición muy importante en el que coincide con el Día del Libro. Entonces la tradición es que los hombres regalan a las mujeres que aman, las madres, las hijas, quien sea, una rosa y las mujeres regalan un libro. Bien, pues con este contexto, una de las investigadoras del grupo nos planteó que hiciéramos una lluvia de preguntas interesantes sobre el Día de Sant Jordi. Y se plantearon estas preguntas que vemos aquí, que ahora leeré, y las categorizamos dependiendo de la etapa en la que podría utilizarse. Por ejemplo, en la etapa de infantil, los más pequeños, podríamos plantear por qué los dragones son siempre malos. En primaria, plantearíamos por qué la princesa siempre es una chica y el príncipe es un chico. Estas son preguntas, de hecho, generadas por niños de infantil y de primaria. Luego, ¿por qué el caballero lleva escudo si hoy en día nadie lleva escudo? ¿Los dragones realmente pueden escupir fuego? En secundario, un poco más mayores, tendríamos qué son las leyendas, cómo se han difundido socialmente las leyendas, qué leyendas se han transmitido a lo largo de los siglos, cómo se pueden rastrear. Y a nivel de la universidad, tendríamos qué hacer con los cuentos o leyendas de Sant Jordi y el sexismo que incluyen, cómo tratarlas hoy en día. Hay que seguir explicando el cuento de la Caperucita Roja por tradición, o el de Sant Jordi por tradición, o se han de actualizar los cuentos que explicamos a los niños y a las niñas. Y uno más de marketing, que sería en los libros que se venden el día del libro, pues hasta qué punto las editoriales buscan sacar títulos comerciales o sacan libros de todo tipo. Pues estas serían, creemos, preguntas potentes para generar diferentes recorridos de estudio. Y ahora lo que planteo, para hacer un poco de break en esa exposición, que ya me he enrollado mucho, no sé si hay alguien ahí detrás, os propongo hacer por el chat rápidamente que hagamos un listado de preguntas no buenas, o sea, todo lo contrario de lo que he dicho hasta ahora, o sea, preguntas que no sean de interés, que vayan a parar a cosas absurdas, sin sentido, sin función, que tengan respuesta inmediata y que no tengan este poder generador, o sea, que la respondas y acabe aquello en nada. Por ejemplo, yo planteo se me ha ocurrido que es una pregunta mala, sería ¿cuántos pétalos tiene una rosa? Creo que no tiene ningún interés saber cuántos pétalos tiene y podríamos ir al jardín y empezar a contar y hacer incluso estadística con todos los pétalos, pero eso no nos llevaría igual a nada interesante. Entonces, si ¿Alguno hiciste ayer... lo estás leyendo, ¿eh? Bien. Fecha de publicación de un libro.
¿Te gustan los cuentos de fantasía? Pensemos en nuestras mismas áreas, asignaturas, y qué preguntas pues no son pues realmente muy generadoras ni de pensamiento ni de investigación hacia otros campos y otras preguntas. ¿Cuántas clases de triángulos hay? Esta es muy típica, que igual al profesor le puede parecer interesantísimo, pero a un estudiante, ¿qué más le da? Pues lo que me diga el profesor. Esto es útil en todas las edades, también para los pequeñitos, que nos parece que porque son pequeñitos sí que nos podemos permitir el lujo de hacer preguntas que no les ayudan tampoco a pensar. ¿Cree qué color es el cielo? ¿Cuáles son las notas musicales? ¿Cuántos milímetros de agua tiene el mar? Bueno, lo del mililitros de agua tiene el mar. Hay preguntas que igual no son ni buenas ni malas. ¿Te gustan los cuentos de ciencia ficción? ¿Tenía más hermanos la princesa? ¿Qué es el verbo y para qué sirve? Exacto. Bien, pues creo que ha quedado claro el concepto de pregunta buena, entre comillas, pregunta mala. Vale, entonces, tenemos que el recorrido de estudio e investigación empieza por una cuestión inicial, tiene que ser una cuestión potente, de interés, que no tenga respuesta inmediata y que pueda generar un abanico de información, de contenido, de estrategias. Tiene que ser una cuestión poderosa. Muy bien, pues volvemos a los pasos del recorrido. Empezamos por la cuestión inicial. Y una vez la hemos planteado, como hemos dicho, que esta pregunta inicial es una pregunta compleja, o sea, es una pregunta que no es fácil de abordar, ni siquiera incluso para un adulto, tendríamos que adaptar esa situación, deberíamos adaptar esa pregunta y desglosarla en diferentes situaciones. Empezaríamos por una situación previa, una situación donde igual las condiciones que les planteamos a los estudiantes sean mucho más sencillas y esta nueva situación nos permita trabajar un poco más. De todas estas situaciones que podemos plantear, elaboraremos nuevas preguntas. Los estudiantes se tendrán que volver a preguntar cosas, ya no sobre la pregunta original, que está como aparcada y la tenemos ahí como objetivo, pero nos trasladaremos a una situación más sencilla y elaboraremos nuevas preguntas. Entonces, uno de los gestos más naturales de cualquier investigador o de cualquier persona que tenga una inquietud es ir a buscarlo. En el día de hoy lo más fácil es ir a buscarlo a internet, pero hay otras herramientas para ir a buscar la información y esto es lo que siempre tiene que hacer el investigador, ir a buscar cuáles son las respuestas que ya existen, las respuestas que la gente ya sabe, igual tú no lo sabes, pero habrá otras personas, unos expertos que lo sabrán, o estará escrito en un libro de texto, estará en internet, o incluso igual lo sabe otro profesor de otra materia. Estas nuevas respuestas adaptadas irán derivando igual en otras preguntas nuevas y habrá nuevas situaciones un poco más complejas que la anterior. Iremos marcando un poco este recorrido de situaciones y cada una de estas situaciones pues habrá diferentes preguntas que iremos respondiendo gracias a los medios que tengamos disponibles. Pero en los medios normalmente pues, no encontraremos la respuesta exacta a mi pregunta, sino que tendremos que coger esa respuesta de otra pregunta diferente e intentar primero validarla, o sea, verificar que la fuente de la que me estoy intentando fiar pues es válida o no. La tendré que estudiar, palabra importantísima. No tendré que coger ese trozo del Wikipedia y engancharlo en mi proyecto, sino que tendré que darle unas cuantas vueltas, tendré que estudiarlo en el sentido de dedicarle pues, un tiempo y hacer otras cosas con esa respuesta, adaptarla para que responda a mi pregunta original. Y cuando ya tengo todo el conjunto de todas mis preguntas y mis respuestas contestadas, podré cogerlas todas y elaborar una respuesta propia, una respuesta final a la pregunta original. Y una vez la tenga, tendré que otra vez validarla, tendré que decidir si mi respuesta es buena o no es buena. Y esto, como he dicho antes, no es el papel del profesor. El profesor no tiene que decir si está bien o si está mal. Tiene que ser el mismo grupo de investigación el que diga si está satisfecho o no con el resultado.
Si tenemos suerte, el resultado será bueno y finalmente tendremos que coger esta respuesta y comunicarla y difundirla al resto de la comunidad, al resto de la clase, o elaborar un proyecto, un producto final que sea significativo para el estudiante o para la comunidad. Muchas veces, cuando intentamos hacer el diseño de este recorrido o de este proyecto, de cualquier proyecto, nos encontramos con el típico problema que tú tienes tu pregunta, tienes igual pues un poco de idea de lo que puede pasar, pero normalmente nos preguntaremos, vale, yo no sé lo que va a pasar, no sé hacia dónde van a ir mis estudiantes. Puede ser que vayan por aquí, pero no sé si irán por allá y no sé tampoco cómo gestionaré las sesiones. Entonces, para este problema en concreto, la teoría antropológica, lo que vengo a explicar hoy, propone una herramienta concreta, que es la segunda historia que venía a contar, que es el mapa de cuestiones y respuestas, mapa de preguntas y respuestas. En este esquema muy matemático, intento hacer ver gráficamente cómo sería un mapa de cuestiones. Es el típico mapa conceptual, es un mapa mental, es un organizador gráfico al final, que sirve para el profesor para poder tener una previsión de cómo de buena será esa pregunta inicial que queremos plantearle a los alumnos, y también nos sirve para poder ver en cada proceso del proyecto en qué punto estoy y hacia dónde estoy yendo. Entonces, a partir de la cuestión inicial, cogeremos esta pregunta inicial y nos intentaremos plantear cuáles serían las siguientes preguntas que se podrían generar los estudiantes y las intentaremos responder. Y veremos que a partir de estas nuevas respuestas habrá igual otras nuevas preguntas y todas ellas acabarán convergiendo en una respuesta final única, que es esta que se indica con R corazón, que es la respuesta generada por los estudiantes. Entonces, en un mapa de cuestiones, básicamente tendré que tener la cuestión inicial, tendré que tener una previsión de las preguntas derivadas, intentaré organizarlas de alguna manera que sea visualmente fácil de entender, tendré que tener una previsión de todas las respuestas que puedo generar y también, importante, tener cuáles son aquellos conocimientos o estrategias que he podido adquirir gracias a responder a estas preguntas. Por concretar un poco más, haremos un ejemplo de una pregunta inicial, igual no válida para hacer un proyecto en clase, pero para intentar tratar el tema de los mapas de cuestiones, que es la pregunta ¿cómo cocinar una paella? Si me planteo esto, el grupo de investigación, el investigador, igual no conoce, lo primero que podríamos decir es, no sé qué es una paella. No sé si todo el mundo aquí sabe lo que es una paella, pero pues, si no lo supiéramos, lo primero que haríamos sería ir a internet e ir a buscar qué es una paella. Pues una paella, según Wikipedia, cuando entremos en la página de Wikipedia habrá un montón de información, habría que verificar qué de información de esa es buena o no, pero lo importante que sacaría de ahí es pues, que es un plato típico de España, es un plato formado por arroz y hay muchísimas recetas. Hay la receta valenciana, luego se puede hacer de carne, se puede hacer de marisco, se puede hacer de un montón de cosas. Esto lo encontraría en internet. Cuando ya sé lo que es una paella, me preguntaría, por ejemplo, pues, cuáles son los ingredientes y volvería a buscar en internet y me saldría pues, que estaba formada de arroz, de carne, de marisco y otros muchos ingredientes. Luego igual me preguntaría qué herramientas, qué utensilios necesito. Seguramente esto igual en internet lo puedo encontrar, pero también lo podría encontrar, por ejemplo, en un libro de cocina. Iría a buscar la sartén, una paella, necesitaría fuego, necesitaría herramientas de cocina. Luego, también, como he dicho, pues hay diferentes tipos. Tendré que decidir qué receta escojo. Iría a buscar todas las recetas y esto lo podría encontrar pues, en un libro de cocina. Luego también me podría pasar que conozco a alguien que sabe algún truco para cocinarle que salga más buena. Entonces, podría buscar, ir a preguntarle a mi abuela o ir a YouTube y buscar a alguna persona que ya la haya hecho y tendría mi listado, por ejemplo, dejar reposar el arroz, no ponerle caldo de pescado, sino ponerle agua. Bien, tendría más respuestas. Y luego, de manera paralela,
cuando ya tengo toda esta información teórica, también haría una propuesta experimental. Intentaría coger todo eso e intentar hacer una paella. Y seguro que la primera vez que lo haga no me va a salir bien. Entonces, esto sería un primer experimento. Y a partir del experimento, igual me surgen otras nuevas preguntas que aquí ya no he desarrollado, pero que en el proceso típico de la experimentación, pues ocurre. Y una vez que tengo ya todas estas preguntas contestadas, tendré mi resultado final, que es una paella, y la podré disfrutar con todo el mundo. Esta sería la explicación sencilla del mapa de cuestiones, y como vemos, está formado por diferentes preguntas y respuestas, y además tengo de dónde sacaría toda la información y las herramientas que podría utilizar. Muy bien, Susana, pues aquí tienes ya un miedo que José María apunta, que también nos pasa pues, con los proyectos de Design Thinking. Dice, si se dan preguntas que se desvíen completamente del propósito inicial que tenía el profesor. Por ejemplo, dice, ¿de dónde viene históricamente la receta de la paella? Esto es genial. Voy a la diapositiva anterior. Esto es genial porque puede pasar, es que esto pasa, siempre pasa. A los investigadores nos pasa que a veces se te ocurre otra pregunta súper interesante, pero que igual no es lo que tú querías contestar. Entonces, esto también se tendría que incluir en el mapa, lo podríamos incluir, y dependiendo del curso, de la situación, incluso podría ser pues, una línea nueva de investigación que podríamos retomar en otro momento del curso, ¿no? Sobre todo si nace de los estudiantes que tengan este interés. Entonces, el mapa de cuestiones también admite que puedas tener una pregunta sin respuesta y tenerla ahí igual de válida, igual de buena, y darle esa importancia. Muy bien, pues eso. Entonces pasamos a la siguiente parte práctica, que ya vuelvo a hablar demasiado. Y propongo fabricar nosotros un mapa de preguntas a partir de diferentes cuestiones iniciales. Hemos pensado desde el grupo estas propuestas de preguntas iniciales y os las planteamos ahora para que intentemos generar, no responderlas, sino generar nuevas preguntas derivadas, es decir, para intentar ver cómo de potentes son estas preguntas que hemos planteado. Entonces, ahora hemos pasado el link de un Padlet, que no sé si se conoce mucho la herramienta, es una pizarra digital en la que vemos, a ver si, vale, en la que vemos esta pantalla. Entonces, en esta pantalla hemos propuesto 7 preguntas iniciales y cada una de ellas tiene este símbolo que es para poner comentarios. Entonces, ahora, si se puede, intentaríamos hacer grupos durante 15 minutos grupos de Zoom para intentar debatir en cuál de estas preguntas nos interesa y a partir de la que más os interese como grupo, generar preguntas derivadas. Las preguntas que proponemos son si algún día dejaremos de tener dinero en metálico, o sea, cash, qué pasaría si toda el agua del planeta fuera salada, un tema de interés actual, cómo han influenciado los confinamientos en los índices de contaminación globales. Luego una más de tecnología, cómo el entorno del IoT, el Internet de las Cosas, estas nuevas tecnologías que incluyen Internet en la lavadora y en otros muchos electrodomésticos y historias, puede ayudar a la salud pública. Otra sería cuándo dejará de tener usuarios en Facebook, la red social. ¿Con qué criterio las empresas de moda definen las medidas de las tallas de las prendas de ropa? Y cómo podríamos saber la temperatura de la sensación de calor en invierno, de verano, y de frío en invierno. Pues vamos allá, venga, para las buenas preguntas. Bueno, pues vamos a apagar ahora los micros porque vamos a continuar con Claro que sí. Ana. Muchas gracias. Y vamos ojeando mientras tanto el Padlet, que hay preguntas interesantes. Sí, ahora a ver si me sale esto de compartir otra vez. Muy bien.
Vale, bueno, pues muchas gracias a todos. Han habido un montón de preguntas, las podemos ojear. Creo que se ven ahora en lo que estoy presentando. Vamos a actualizarlo por si acaso hay alguna nueva. Entonces tendríamos, bueno, la que ha tenido más éxito es ¿qué pasaría si todo el agua del planeta fuera salada? Y hay pues 26 preguntas, bueno, que claro, he empezado yo, entonces con mi grupo. Tendríamos cómo reemplazar el agua salada por agua dulce para beber, para asearnos, qué cantidad de agua salada puede beber un ser humano, bueno, qué mecanismos provocan que el agua salada conquiste el agua dulce, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Sería posible la vida en la Tierra en esta situación? ¿Qué pasaría al mezclarse el agua salada con el agua dulce? Y vemos que a medida que vamos repasando todas estas preguntas, nosotros como profesores podemos hacer el ejercicio de pensar qué conocimientos, qué obras, qué herramientas necesitarán nuestros estudiantes para poder responder a estas preguntas, ¿no? Y estudiar y determinar así pues, la potencia de la pregunta. ¿Qué proceso tendríamos para convertirla? ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto tiempo se tardaría? ¿Qué pasaría a nivel de impacto ecológico? ¿A los seres vivos? Si la población mundial tendría acceso a esta nueva agua, qué pasaría con nuestro planeta, qué tipo de organismos se beneficiarían, qué les pasaría a las plantas, bueno, qué tecnologías son sostenibles, cómo afecta a la química del suelo, qué serían igual las plantas, cómo afecta a la agricultura. Bien, esta pregunta ha dado bastante de sí. Luego la del dinero metálico, a ver qué ha pasado. Tendríamos, bien, otra cosa que no he dicho, que también podríamos hacer el ejercicio, es que todas estas preguntas, aunque hay muchas que se parecen, hay algunas que tienen diferentes connotaciones, las podríamos también intentar organizar en una especie de mapa de cuestiones, porque muchas dependen de otras, necesitas la respuesta de una para poder contestar a la siguiente. Entonces, en esta teníamos qué mecanismos de control de economía sumergida se necesitan para dejar de utilizar dinero en metálico, cómo funciona la economía en el mundo, en qué medida podría esto dejar perder elementos históricos del país. Entiendo esto por el tema de las imágenes en los billetes, ¿no? Cómo se establecerían los diferentes valores de cambio de acuerdo a las monedas actuales, cómo cambiarían los juegos de niños en el supermercado, es verdad, los niños tienen muchos juguetes de cajas, ¿no? Registradoras. ¿Cómo se controlará la seguridad de los fondos si el dinero es electrónico? ¿Es necesario el dinero en metálico? ¿Cómo evoluciona el uso del dinero? ¿Qué efecto ha tenido el COVID en el uso del dinero electrónico? Esto es muy real. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el uso del dinero electrónico y metálico? ¿A quién le interesa más que se utilice? ¿Se perdería la identidad de las naciones? Esta es muy parecida a la otra. ¿Qué problemas puede provocar la desaparición del dinero? ¿Estamos preparados? Luego, a los confinamientos en los índices de contaminación, nos preguntaríamos cómo ha influido el no utilizar transporte privado. Tenemos datos para medir, nos ha hecho tomar conciencia, nos ha hecho mejores ciudadanos. ¿Qué podemos sacar de positivo? ¿Qué ideas podemos conservar para el futuro? ¿Qué podemos hacer individualmente para reducir la contaminación? Bueno, creo que este mapa está aquí disponible. Se podrían utilizar estas preguntas como preguntas generadoras para cualquier proyecto. Y estas preguntas derivadas nos servirían para hacernos la idea de cómo de grande puede llegar a ser nuestro recorrido de investigación. Bien, pues a ver si puedo proyectar. Vale, tenemos ya entonces claro el tema de las preguntas y ahora volvemos a nuestro a ver, esto, un momento, vale. A nuestro recorrido de estudio de investigación, volvemos de lo que estábamos hablando. Parte de lo que quería explicar hoy era el tema de las preguntas y las respuestas. Haciendo un poco de resumen, en la estructura general de un recorrido de estudio de investigación partiría de una cuestión inicial que tendría que ser viva e interesante. Luego haríamos todo el proceso de buscar respuestas, validarlas, adaptarlas, teniendo en cuenta que es importantísimo que la construcción
de las respuestas sea colaborativa, es decir, el rol del profesor es importante que cambie. Lo que no tenemos que hacer nunca es plantear nosotros las preguntas, dar nosotros las respuestas y que el alumno esté simplemente en un plano de oyente. En la cultura escolar muchas veces lo que nos pasa a los profesores es que tenemos esta especie de obligación autoimpuesta que si no damos las respuestas parece que no las conocemos y eso nos hace ver como menos profesores o menos expertos en el tema y esta concepción del profesor debería cambiar. Todo el proceso debería llevar al estudiante a entender cuál es el interés, cuál es la función de todo aquello que está explicado, que está intentando aprender y no debemos olvidar que la práctica de las técnicas que se necesitan también son útiles para intentar hacer este proceso de adaptar las respuestas para la respuesta final. Y finalmente, pues la respuesta final y deseada tiene que ser una respuesta significativa y también tengo que conseguir comunicarlo con el resto de la comunidad y el conseguir tener un producto final bueno, significativo y que tenga importancia para el alumno. Bien, pues dentro del grupo de investigación esto se lleva bastantes años ya poniendo en práctica y aquí os he puesto un poco unos ejemplos de proyectos que se han llevado al aula en diferentes etapas. Por ejemplo, en la etapa de infantil, que la tendríamos por aquí, que la he puesto en medio, se les plantea a los niños de infantil un proyecto que empieza con la pregunta ¿cuántas mariposas nacerán de los gusanos de seda que hay en nuestra escuela? Y este proyecto se hacen desde diferentes materias, una de ellas las matemáticas, pero hay otras actividades que involucran la lengua y las naturales. En el ciclo inicial tendríamos otro recorrido en el que se les enseña a los estudiantes una colección de objetos, como unos palitos, en el que hay muchos objetos y se les dice que hay un cuatrillón. Y luego se les pregunta cuántos objetos hay y cómo podemos saber cuántos objetos hay. Luego, en la etapa de ciclo medio y superior, se hace bastante experimentación, se lleva mucho al aula este proyecto en el que hay unas botellas oscuras en las que no se ve lo que hay dentro del contenido y dentro de estas botellas hay un montón de jamabits, que son unas piezas pequeñas que se utilizan para hacer decoraciones, son de diferentes colores. Entonces la escuela tiene un escudo que está formado por unos colores concretos y se les dice a los estudiantes pues, cuál de estas botellas será más útil para generar el escudo de la escuela, ¿no? Entonces, es un proyecto de estadística inferencial, o sea, de intentar adivinar estudiar cuál de las botellas será la más adecuada para esto sin sacar todos los jamabits de dentro de las botellas. Y otro sería el de la caja del pastelero, que se les propone a los estudiantes que construyan o que digan cómo se construiría una caja de pasteles a partir de una hoja con unas ciertas medidas para que puedan caber una cierta cantidad de pasteles de un pastelero. Y luego en educación secundaria hemos llevado al aula en ciclo inicial, en primero y segundo, un proyecto en el que se les plantea a los alumnos un mapa de unas ruinas romanas y del barrio, que se descubren unas ruinas en el barrio donde viven, y se les intenta preguntar a qué edificio se debe atribuir, ¿no? esas ruinas encontradas. Y luego otro que explicaré ahora, con un poquito más de detalle, intentando que sea un poco rápido, el que hicimos en nuestra escuela pues hace un año, que es el de aquí, ¿qué candado es más seguro? Entonces, en este proyecto se les plantea a los estudiantes, se les da unos candados, cinco candados físicos reales, que son estos que vemos aquí en la imagen. Hay un candado que es el típico de los 4 números, luego hay otro que tienes que apretar las teclas del candado y una vez lo tienes apretada, pues se queda pulsada y hay una combinación de 3 cifras. Luego hay otro candado que tienes que poner una fecha concreta
Luego hay otro que es igual que el primero, pero con letras. Y luego el último, que es un candado direccional en el que haces una combinación de 4 direcciones. Bien, pues este es el punto de partida y se les preguntaba cuál de todos estos candados es el más seguro. Es decir, cuál me debería comprar si quiero la máxima seguridad. Esto lo hicimos para un grupo de cuarto de la ESO, de alumnos de 16 años, en la asignatura de matemáticas, y éramos un grupo de 60 alumnos, éramos 3 profes que nos dividíamos a los estudiantes en grupos de 3 y íbamos rotando. Entonces el esquema de la investigación, que duró 3 semanas, fue el siguiente. Los estudiantes no tenían conocimientos previos de las herramientas que se necesitan para responder a esta pregunta, y se les planteó primero cuál creían que era el candado que tenía menos combinaciones en total, o sea, cuál era el que, si intentaban forzar todas las posibles combinaciones del candado, pues con muy mala suerte acabarían teniendo la combinación correcta, la última que probasen, y entonces cuánto tiempo se tardaría en hacer este proceso. En esta fase se les pidió que calcularan cuánto tiempo tardaban, y eso implicaba que tenían que saber cuántas combinaciones se les puede introducir, totales, ¿no? Se les puede introducir a cada uno de los candados, y también tenían que preguntarse cuánto se tardaba en introducir cada combinación. Luego también se plantearon si habría algún procedimiento que permitiese calcular el número de combinaciones que admitía cada candado, para hacerlo más rápido. Y luego también se les planteó que los clasificaran según este procedimiento que habían seguido para calcular. Y luego finalmente se les planteó un listado de problemas de la vida real en los cuales el proceso para resolverlos necesitaba de las técnicas que habían aprendido utilizando los candados. Con lo cual, con un poco este esquema de lo que pasó, se empezó con una aplicación funcional de la necesidad de intentar saber qué candado era más seguro, y se acabó en la teoría pura de la combinatoria matemática. Primero se planteó la pregunta, luego hicieron sesiones de puestas en común y de debates en clase, en el que fue importantísimo que el profesor no diera las respuestas, sino que intentara dar pistas o ideas para que los estudiantes pudieran comprobar pues, si las respuestas que estaban dando eran buenas o no. Luego se hizo una validación experimental, o sea, a los estudiantes se les dieron los candados y tuvieron que hacer el listado a mano, y algunos utilizaron una hoja de Excel para hacer el listado de todas las posibles combinaciones y irlas probando de uno en uno. Y eventualmente pues el candado se abría, apuntaban la combinación correcta y seguían introduciendo para calcular el tiempo total que tardaban y así validar las respuestas que habían dado antes. Luego se hizo una clase magistral como las de siempre, donde se cogieran todas estas técnicas que ellos habían generado para calcular el número de combinaciones y se tradujo en unas fórmulas. Y estas fórmulas eran fácilmente reconocibles o identificables con los candados que se habían utilizado. Luego ellos hicieron un mapa de cuestiones y respuestas, como el que hemos explicado. En este caso lo hizo los estudiantes, también como una manera de sintetizar todo el proceso. Se hizo un examen de toda la vida con problemas de combinatoria y hicieron finalmente una exposición final, donde además tenían un nuevo reto que era elegir una estructura de contraseña Wi-Fi y decidir pues, cuál era la seguridad de esa contraseña. El de la caja del pastelero me lo voy a saltar por el tiempo. Quería hacer una última discusión, debate, porque igual muchos de los oyentes estáis teniendo muy en mente o hacéis en vuestro día a día en el aula PBLs, o sea, aprendizaje basado en problemas o en proyectos. Entonces es importante, primero hago un poco de contextualización del PBL. Los 7 pasos del PBL serían hacer un inventario de palabras importantes, tendríamos que definir un problema que tiene la clase, por ejemplo, o el grupo, hacer una lista de suposiciones, ideas, intentar formular hipótesis, luego tendríamos que organizarlas y hacer lluvia de ideas para intentar resolverlas. Luego habría la parte de
determinar los objetivos del aprendizaje, luego intentar cumplir esos objetivos del aprendizaje y finalmente informar y comprobar que todos los objetivos se han cumplido. Bueno, muy por encima serían los pasos del PBL. Entonces, el PBL se parece mucho a la propuesta de la teoría antropológica, que son los RACE. Los RACE no intentan en absoluto sustituir a los PBLs, sino que intentan solucionar algunas pegas que le podríamos encontrar, no nosotros, sino la comunidad en general. La pega fundamental, para empezar, es que muchas veces no sabemos si nos referimos a problemas o a proyectos. Esto ya es una realidad. Primera, la designación muchas veces es muy general. Tenemos que el origen del PBL nació de los estudios de arquitectura, entonces es una herramienta que se ha exportado de una carrera muy profesional. Y dependiendo de la literatura que busques, hay escuelas que dicen que hay unos pasos, hay otras escuelas que dicen que hay otros pasos y no hay un consenso en la metodología. Y en concreto, la teoría antropológica intenta solucionar el tema de cómo diseñar bien un buen PBL y tener una previsión de lo que sucederá en el aula y cómo elegir un buen tema. Esto hemos visto que lo podríamos conseguir utilizando la herramienta del mapa de cuestiones y respuestas. Y también, teniendo en cuenta el paradigma del cuestionamiento del mundo, tendríamos que tener claro cuál es el rol del profesor. Que el profesor no tiene que dar respuestas, no tiene que ser el facilitador de la información, sino que tiene que ser parte activa dentro de este grupo de investigación que se plantea preguntas. Y para acabar, quería desde el grupo de investigación animar a todos aquellos que ya estéis trabajando, estéis de vacaciones y estéis a punto de empezar a intentar llevar al aula este tipo de actividades, y si alguien tiene mucho interés en participar en esta investigación activa dentro del mundo de la investigación, pues dentro del grupo de investigación estamos colaborando con diferentes escuelas en el ámbito de la educación matemática para poner en práctica estas herramientas, estas propuestas y investigar a ver qué es lo que sucede cuando se llevan a cabo en el aula por otras personas aparte de por los propios investigadores. Entonces aquí remarco otra vez la diapositiva del principio, lo que venía a contar, que es la teoría antropológica, que intenta dar respuesta al diseño del proyecto que estemos intentando llevar a cabo en el aula. El paradigma de la visita de las obras es un paradigma que debería quedar atrás y deberíamos ser conscientes cada vez que llevamos al aula si estoy dentro del paradigma antiguo o si estoy intentando llevar a mis estudiantes a que se planteen buenas preguntas, y que esto debería ser el centro del proceso de aprendizaje. Y por último, animar a todo el mundo a que se haga profesor investigador. Y por mi parte ya está. Muchas gracias por la atención y la participación. Me ha encantado hacer esto. Lástima que sea en este formato un poquito raro. No, la verdad que creo que además ha sido muy conciso, muy claro, pero me parece que les querías hacer un examen, ¿o qué? Sí, un examen muy difícil. Pues vamos a poner, antes de despedirnos y de también valorar pues esta webinar tan interesante. ¿Tú sabías una cosa, Susana? Que solo con profesores como tú se puede sostener un colegio, solo se garantiza la sostenibilidad de un colegio en innovación, es decir, en capacidad de ir dando respuesta adecuada al aprendizaje de sus alumnos. Solo pues lo podemos garantizar cuando hay profesores como tú, profesores que tienen ganas de seguir aprendiendo, que investigan, que lo prueban en el aula, que lo reflexionan, que lo comparten. Eso es la fuente, es una fuente súper valiosa para poder seguir avanzando y para crear comunidad educativa. Así que felicidades a ti y a tu colegio, al Col·legi Natzaret d'Esplugues, por fomentar pues esta capacidad investigadora en sus docentes. Bueno, pues vamos a pasar esta encuesta, vamos a lanzarla
No os preocupéis que no hay nota, solamente es para ayudarnos a pensar. ¿Cuál es la situación que crees que se aplica mejor a tu centro? O si quieres en tus clases, ¿eh? Si estás en ese paradigma de visita de obras en que pues, las preguntas son muy obvias, como hemos visto, ¿eh? En que no ayudamos a pensar mucho, todo está un aula como un centro muy enciclopédico, yo creo que ninguno de los nuestros, ¿eh? A ver, vamos a ver qué pasa. O si ya estás haciendo otras actividades, ya del cuestionamiento del mundo. Seguro que muchos ya estamos claramente, ¿no?, en el paradigma. Bueno, también yo quería agradecer un montón al grupo de investigación, a Noemí, a Mariana, a Berta, que no la veo, pero no sé si está, que bueno, que me han ayudado muchísimo a preparar la presentación, y a Cristina y a Diego, que tampoco está por ahí, que me ha ayudado con la ortografía, que es muy importante. ¿Quieren saludar al menos las directoras de tu grupo? No, yo os agradezco mucho esta oportunidad que le daba Susana para explicar el trabajo que hace, que estamos muy asombrados en el grupo estamos primero muy contentos de tenerla en el grupo de investigación porque es un activo, es no solo una profesora muy buena cuando está en el aula, pero también una buena investigadora. Ha hecho ella la presentación, nosotros nos hemos limitado a añadir algunos pequeños comentarios. Bueno, me imagino que estáis muy, muy satisfechas también de verla, ¿no? Porque, y también queremos agradecer al centro de Natzaret de Esplugas, que nos ha abierto las puertas de una manera muy, muy familiar y que ha hecho que la investigación sea mucho más fácil y también más productiva. Bueno, has puesto el adjetivo que nos tiene que definir a todos los colegios Natzaret, así que todos los colegios Natzaret del mundo, así que me alegro que tengas esa percepción, ¿no?, de la cultura. Pero la verdad que es muy importante que se incentiven en el profesorado estas ganas de investigar y sobre todo que encuentren alrededor pues grupos como los vuestros, que puedan tener ese foco y que no tengan que desprenderse de su profesión, ¿no?, que no tengan que dejar un tiempo su profesión, sino que puedan investigar y ponerlo en acción a la vez. Creo que esto también es algo que ha cambiado y es mucho más efectivo, productivo, yo creo, satisfactorio incluso, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por la labor que estáis haciendo. Poco a poco se va notando. Si quieres comentar, ¿quieres comentar alguna cosa, Berta? Solo unirme a los agradecimientos, tanto por la oportunidad del webinar, a Susana por las aptitudes y las actitudes que tiene, y muchas gracias también al centro que nos ha acogido desde hace un par de años con los brazos abiertos y bueno, que es la forma de progresar tanto en la investigación como la práctica como la innovación y tener estos equipos que interactuemos constantemente. Y agradecida también, me uno a los agradecimientos ya dichos. Pues muchas gracias, Berta. Bueno, aprovecho para que nos salude la directora del colegio, que la tenemos hoy aquí, la madre Cristina López. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contenta también y muy agradecida a Susana y a todo el grupo, porque como bien has dicho, Nuria, es la única manera, ¿no?, de hacer que nuestros colegios sean sostenibles, que los profesores sean investigadores y que quieran hacer crecer, pues, dentro de la propia docencia toda la manera de avanzar y de innovar. Así que muchas gracias, Susana, ¿no? Y bueno, y a todos los que participáis y colaboráis de una manera o de otra. Gracias. Ya veo que se te cae la baba, ¿eh?, con esta profesora. Muy bien, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, Susana, ¿nos das el punto final de nuestra encuesta? Sí, pues la mayoría tenemos que intentar aplicar el paradigma del cuestionamiento del mundo, pero nos cuesta, como a todos. Los mapas de cuestiones y respuestas son interesantes, incluso como herramienta de evaluación. El papel del profesor tiene que ser, esta era fácil, miembro de la comunidad de estudio, no es el que valida, no es el que gestiona las historias, es miembro activo de la comunidad de estudio y Susana,
si esa pregunta era muy de pensar, ¿eh? No sé si vale esa pregunta. Ya. Bueno, habéis contestado otras cosas. Pero bueno, y la última, si consideramos, hay algunos que ya lo hacen de forma habitual, otros de manera puntual, aquí hay algunas respuestas y la mayoría pues que lo intentarán, así que contentísimos entonces de que esta sea la conclusión. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Ya cuando tengamos un poquito editado el vídeo también compartiremos la presentación y bueno, también Susana se pone a disposición para poder acabar de ayudar a implementar lo que haga falta y ya, como ella también ha dicho, pues esto va muy de la mano también con sus diferencias, pero con los PBLs y cualquier metodología pues que realmente ayude a tener una parte activa en el aprendizaje por parte de los alumnos. Pues nada, mucho ánimo. Susana tenía miedo de no llegar a la hora, ¿eh? Ya ves que después las cosas fluyen muy bien. Susana, ha sido... Sí, sí. Y espero que empieces ya las vacaciones, que también pues es algo bueno, ¿eh? Para ti. Y los que aún están pues trabajando, pues que empiecen a poner, a enriquecer en sus aulas todas estas pues grandes ideas. Muchas gracias y ánimo con la tesis y al final de esta investigación. Y bueno, pues especiales saludos a este Col·legi d'Esplugues, que hoy te acompaña un buen grupo. Buenos días a todo el grupo de América y nada, pues pueden saludarse aquí un ratito y ya daremos punto final al día de hoy y ya compartiremos pues ahora quedarán unas pocas webinars para esta primera temporada, haremos un poquito de descanso, después volveremos con otras nuevas ideas. Muchas gracias a todos y a todas.